Violencia, crímenes y sicarios. ¿Cuántas personas has asesinado? En total alrededor llevo como 14 o 15. Torturan a su víctima antes de asesinarla. Entonces empecé yo como loca a buscarla, que sí pensé luego en esos hombres, porque aquí nadie los quiere, va usted por la forma de ser. Que efectivamente está la localización del cadáver de una niña que se presume que es la niña que se estaba buscando. De una señora que me contrató hace como 2 años. Ella me dijo de que quería que matara al esposo. El esposo iba en carro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Sacar como un presupuesto. Vamos a encontrar algunos perfiles de sicarios que tienen esas características psicopáticas donde se desarrolla la tortura y después la ejecución de la persona. Al filo de la muerte, un camino sin retorno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión del programa Expedientes del año 2021. En esta ocasión hablaremos de Al filo de la muerte y en este programa básicamente abordaremos el tema de la violencia homicida y su efecto negativo en la sociedad. El 18 de diciembre del 2020 marcó la vida de una familia en el barrio La Estación Escuintla, un lugar conocido como La Línea. Ir a ese lugar es como ir a una zona abandonada, insegura, con extrema pobreza y altos índices de desigualdad. Pero allí creció la niña Miss Lady Elizabeth Menéndez, una menor de tan solo 13 años que un día salió a comprar a la tienda, pero jamás regresó a casa. Con esta historia comenzamos. ...24 días de dudas, de temores y dolor que empezaron la noche que Miss Lady no regresó a casa. Hoy el cielo se ve apagado, triste, el ambiente se torna decaído. Han pasado 24 días desde aquel horrendo crimen que los conmocionó. Miss Lady tenía apenas 13 años cuando la asesinaron. Aquel día el sol también se ocultó. Yo le dije, Luba, mi nena no aparece, mi Lady no aparece, ayúdame, le decía yo loca, va. Entonces empecé yo como loca a buscarla. La Estación es un barrio pequeño, todos se conocían, todos sabían que el asesino o los asesinos se escondían entre ellos. Se desapareció una niña y encontramos al delincuente y a mí me están señalando. El caso de la niña desaparecida es la historia de una familia rota por la ausencia. Y no es fácil para ellos esta pérdida. Yo lo que quiero, va, señor, que se haga justicia, que la vida de mi hija no se quede así, porque ella no es una perra, no es ningún animal que desapareció. La tarde del viernes 18 de diciembre, Miss Lady Elizabeth Menéndez Hernández salió a comprar a la tienda y nunca regresó. Me dijo, regálame permiso para ir a
a jugar un ratito, regálame 2 quetzales, me dijo, para un hidratante, me dijo, y una golosina, vaya mija, un ratito va a ir a jugar porque ya nos vamos a entrar a dormir, le dije yo. Vaya mamita, me dijo. En una de esas dice, va, porque yo no vi, yo me quedé viendo unas lociones donde mi hermana, porque ella vendía bon. Dice que se pusieron a jugar tenta los niños, va. Y dice que se pusieron a jugar y corrieron, ya cuando la buscaban no estaba. Pero el error de los niños es que no me avisaron nada a mí. Ya cuando yo dije ya es hora para irnos a acostar, eran como a las 9, ya cuando yo salí a buscarla, 8:30, 9. Cuando yo empiezo a preguntar por mi lady, donde los amiguitos que yo conozco, donde ella se mantiene, ni para atrás ni para adelante. Esa fue la última vez que la madre vio a su pequeña hija, puesto que cuando la niña se conducía a comprar a la tienda, fue raptada por sus 2 asesinos y llevada hasta el callejón principal de esta comunidad. Después de haber sido interceptada, los 2 hombres la trajeron por este callejón de terracería, puesto que el día de la búsqueda, en todo este camino se encontraron marcas, además de cabello de la menor. Mientras la niña era llevada por sus victimarios hacia la escena del crimen, su madre Lidia la buscaba incansablemente por los caminos oscuros del barrio La Estación, Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Yo empecé a alertarme, como mi hermana es del Cocode. Vine yo, le dije, Luba, mi nena no aparece, mi lady no aparece, ayúdame, le decía yo, loca, va. Entonces empecé yo como loca a buscarla. Para ese entonces, en las redes sociales ya circulaba una alerta de búsqueda a Alba Kenneth para localizarla. Cuando la niña desaparece, inician los familiares a hacer una búsqueda. Posteriormente, interponen una denuncia en la subestación de la Policía Nacional Civil de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Y asimismo se procede a activar la alerta Alba Kenneth. Nosotros tenemos conocimiento aproximadamente como a medianoche. Empiezo yo a buscar a mi nena entre los cañales, entre todo el barrio se alertó y me ayudaron. Jamás se imaginó que su pequeña hija se encontraba a pocos metros de su casa, en una finca privada a la cual esa noche no tuvo acceso. Según el informe preliminar de la policía y versiones de la familia, ese terreno baldío fue la escena perfecta que los sujetos encontraron para cometer el atroz crimen. Allí abusaron sexualmente de la niña. Se presume que después, con un bloc, le ocasionaron un golpe en la parte izquierda de la cabeza y con una soga en el cuello le quitaron la vida. El informe de defunción del INASIF detalla que la niña falleció a causa de asfixia por ahorcadura. A eso de las 7 de la mañana del día 19 de diciembre del año 2020, se tiene conocimiento que efectivamente está la localización del cadáver de una niña que se presume que es la niña que se estaba buscando, tomando en consideración las características. Aquí, en este lugar donde me encuentro actualmente parada, la niña fue abusada sexualmente por sus 2 asesinos. El día de la búsqueda, la familia y la Policía Nacional Civil encontró evidencia importante para esclarecer este caso. Aquí encontraron ropa interior de la niña, así como una sandalia. Fue abusada sexualmente aquí, pero los victimarios, no conforme con lo que le hicieron, arrastraron su cadáver por este terreno baldío y lo dejaron abandonado, justo donde se encuentran aquellos árboles. Allí, Miss Lady fue encontrada de una manera espantosa. Su cuerpecito tenía señales de violencia. Estaba estrangulada, le encontraron una soga en el cuello, su cabello estaba arrancado, tenía un golpe en la cabeza, pero además, la columna la tenía quebrada. Pero hay algo también que me llama mucho la atención y es cómo es posible que una niña haya sido asesinada en un terreno baldío que está a pocos metros de varias casas de la comunidad. ¿Cómo es posible que ningún vecino haya escuchado los gritos de la niña o algún ruido extraño en la oscuridad? El alumbrado eléctrico fue quebrado días antes de haberse cometido el crimen.
El sábado 20 de diciembre, un día después del asesinato, toda la comunidad tenía sospechas de quiénes eran los responsables de quitarle la vida a la pequeña Miss Lady. Y como hay tanta gente aquí mala, va usted, yo pensé en esos. Para la comunidad, los sujetos asesinos tienen rostro, nombre y apellido. Josué Estuardo Cruz Arteaga, de 18 años, y José Bernardo Morales Ortega, alias El Che, de 35 años. También son señalados por los vecinos de delinquir y comercializar droga en el lugar. Yo me fui a meter a las casas de los que yo pensaba, va, de que como son malhechores, yo me metí a las casas a buscar y a buscar. A unos encontré en sus casas, solo a esos dos no. Casualmente, el día de la búsqueda para ubicar a la niña, ambos sujetos fueron encontrados en estado de ebriedad en una casa abandonada, ubicada a pocos metros de la escena del crimen. Ya aparecieron aquí los que no estaban en una casona abandonada, y en esa casona que nosotros buscamos como 3 veces y ahí no había nadie. Y qué casualidad que de ahí aparecieron los 2 hombres abrazados y diciendo que qué rato se estaban durmiendo ahí. Y no fue así. A mí los vecinos me dijeron que de ahí los encontraron, porque yo sí no vi cuando los encontraron, porque estaba poniendo mi denuncia. Lo que le puedo indicar es de que tanto el grupo de escena del crimen, el auxiliar fiscal de turno, los elementos de la división especializada en investigación criminal se constituyen al lugar y efectivamente se procesa el cadáver, se inicia la búsqueda y efectivamente sí se encontraron varios indicios, es decir, vestigios de la comisión del hecho delictivo. Yo lo que quiero, va, señor, que se haga justicia, que la vida de mi hija no se quede así, porque no es una perra, no es ningún animal que desapareció. Yo quiero que se haga justicia, que miren qué es lo que hacen, pero que sí, ellos son y ellos son. Con mucha tristeza su mami la recuerda. Ella dice que le cortaron las alas a su ángel. La historia para la familia no termina aquí. Los supuestos asesinos fueron capturados por los delitos de violencia sexual y femicidio. ¿Pero qué los llevó a cometer tan atroz crimen? Expedientes en Exclusiva le presenta más pormenores de esta historia. Dentro del procedimiento o dentro del protocolo de las 72 horas que el Ministerio Público contempla, se realizan varias diligencias en donde se recaban los vestigios del delito y en ese sentido se logra determinar la posible participación de 2 personas, en este caso como sindicados de haber cometido el delito. Mientras era llevado al juzgado de turno de Escuintla, uno de los detenidos habló ante la Cámara de Expedientes. Y bien, ya DEIC está trayendo al juzgado de turno de Escuintla al supuesto responsable del asesinato de la niña Miss Lady. José, ¿usted sabe la acusación que le están haciendo? Sí, ¿Qué nos puede decir de esto? Soy inocente, madre. Me acusan de una abominación que encontramos al delincuente y a mí me están acusando de estas cosas. Pero en el nombre de Dios yo la pongo la fe en las manos a él y que él se encargue de todo. ¿Usted sabe qué pasó en el caso? Porque usted es vecino de ahí de la comunidad. Se desapareció una niña y encontramos al delincuente y a mí me están señalando. Negó conocer al otro sindicado, pese a que los vecinos aseguran haberlos visto varias veces juntos. Madrecita linda, pero fíjese que yo no sé nada de eso. Ahorita me sacaron las pruebas de sangre porque les exijo yo que por favor, porque soy inocente. Yo esas cosas, ante la luz de Dios, yo no haría esas cosas. Ahí van a salir las pruebas ahí. Al seguir cuestionando sobre dónde estuvo el día que la menor desapareció, respondió. Fíjese que yo estaba trabajando, madre, y que si salía allá arriba, va, en cansancio, y me fui a echar mi cerveza y regresé a las 10 de la noche. Que si los vecinos estaban ahí con la patrulla,
en el puente y salieron unos con machete ahí en el cañal. Y entonces yo vi que eran los vecinos, andaban buscando una niña, entonces yo me alerté con ellos y me amotiné como familia, ¿va? Y entonces encontramos al varón que trajeron escondido a las 12 de la noche, lo encontramos ahí en una casona solidaria, abandonada. Entonces, solamente eso le puedo decir, madre. ¿A qué se dedica usted? Nosotros vendemos leña y sacamos servicios de servicios de basura de la gente. ¿Cuántos años tenía de vivir ahí en el barrio La Estación? Nosotros ya tenemos como 15 años, 15 o 10, sí. ¿Sí conocía a la nena? ¿Sí conocía a Miss Lady? Yo no la conocí, señor. Si era su vecina, vivía ahí. Pero mire, pues, yo no la conocía porque la madre no la sacaba afuera. Yo no sé qué pasa con esas cosas. El mayor temor que usted tiene es que los dos criminales de su hija puedan salir de prisión. Puedan salir y hagan algo contra mi familia o contra los vecinos porque amenazaron. Ellos amenazaron que si llegaban a salir, que nos iban a comer vivos, porque la granja también no comía gente y que ellos entran y salen ahí como que fuera a sus casas y que hasta más gordos salen. Amenazaron. Entonces yo tengo temor por mi familia, por mis hijos y ahora hasta por los vecinos. En cuanto a los dos sindicados, uno de ellos tiene un antecedente por portación ilegal de arma hechiza. Ya tenía un proceso abierto. De hecho, los dos tenían procesos abiertos. Efectivamente, de hecho, el delito que le hice mención, pues uno de los dos sindicados lo cometió cuando era aún menor de edad. El 30 de diciembre, un juzgado de femicidio de Escuintla ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva a los dos sindicados. Ese día se lleva a cabo la audiencia de primera declaración de los dos sindicados. Y el resultado de esta audiencia es que se dictó el auto de procesamiento en contra de los dos sindicados por los delitos de detenciones ilegales, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, así como del delito de femicidio. Como instituto nosotros tratamos de darle acompañamiento legal a las víctimas y a sus familiares. En ese sentido, el área de asistencia legal le va a brindar el apoyo, es decir, el acompañamiento legal durante todo el proceso penal. El Instituto de la Víctima formará parte del proceso penal que se llevará en contra de los sindicados. Nosotros vamos a actuar como abogados directores, en este caso de la progenitora de la víctima, y pues esto le permitirá tener a ella participación en todo el proceso. En el área de servicios victimológicos tenemos la atención psicológica y médica para poder darle la atención que necesita a la señora y a sus hijas, puesto que recordemos que son víctimas colaterales de este femicidio y pues necesitamos que se recuperen. Es un proceso que va a ser bastante largo. Es buscar la justicia, darle esa justicia reparadora que merecen las víctimas y sus familiares y al final del proceso que esa reparación digna verdaderamente pueda, si no restaurar todo el derecho, porque en el caso, por ejemplo, de los femicidios eso es pues básicamente imposible, ¿verdad? Por lo menos que las víctimas puedan sentirse lo suficientemente empoderadas para continuar con sus vidas y seguir adelante, ¿verdad? Podemos evidenciar que a pesar de que viven en un municipio del departamento de Escuintla, pues el contexto de la familia vive en un área para mí un poco peligrosa. No es posible que estando tan cerca del casco urbano del municipio, pues todavía encontremos calles donde ni siquiera hay drenajes, no hay asfalto, no hay un alumbrado público. Eso pone más vulnerables a las mujeres y a las niñas de la comunidad, específicamente cuando nosotros volteamos la mirada atrás y vemos de que hay muchas alertas Alba Kenneth activada por la pérdida de las niñas, muchas alertas Isabel Claudina por la pérdida de las mujeres adultas, pero esto lo único que nos resume es que las autoridades tienen que voltear sus ojos a esas áreas más vulnerables
Miss Lady vivía en un barrio marginado. Sin embargo, su familia, su pueblo, todos custodiaron su memoria. Todos buscaron entre los cañales, entre las piedras, entre las miradas y el pensamiento. No hubo paz hasta que no llegaran los culpables, hasta ponerle un nombre que rompiera las cadenas de la impunidad, porque ninguna víctima lo merece, menos un angelito que apenas empezaba a vivir. Aquí pueden investigar a mi hija era una princesa, era una niña muy llevadera, ella no era ni malcriada, ni me la conocían que ella se andaba en la calle. Ella me la pueden investigar cómo es, pueden preguntarle a todo el barrio aquí, pueden preguntar si ellos aquí se han crecido, yo me voy a trabajar, los dejo solitos, sí es cierto, pero están mis hijos los grandes. Yo no entiendo por qué pasó eso, porque mis hijos no se meten con nadie. Algún día llegará la justicia, aunque para la madre, claro está, nunca llegará el olvido. Ella me decía, mamita, fíjate, como a ella le gustan mucho los perros, me decía, mamita, yo quiero curar animalitos para que no se mueran. Yo quiero, como el perrito de ella estaba malito, yo quisiera ser veterinaria, mami, para curar animalitos. Es que a ella los perros le gustaban. Yo quiero ser veterinaria cuando sea grande o bailarina, me decía. Viera cómo deja un dolor, yo nunca había sufrido ese dolor y no se lo deseo a nadie. Es cierto, los días pasan, pero eso se queda aquí, mire, señor, y uno quisiera volverse loca para hacer de todo, pero yo digo, ahí está mi Dios. Pero Dios es el abogado, es el que maneja todo, va. Pero más también, si hay autoridades, que le pongan asunto, porque no son animalitos los niños. Tenemos derecho en vivir la vida, más ellos, que son unos angelitos de Dios. Su hija fue violada y asesinada antes de que pudiese volver a casa. ¿Por qué a ella? Nadie lo sabe. Lo único presente y claro es el recuerdo, el último abrazo y las últimas palabras de aquella niña que soñaba con ser la mejor veterinaria. El día y la hora fueron acordados para obtener la entrevista con un ex sicario, una investigación que nos llevó varias semanas y luego de algunos acuerdos, ahí estábamos, frente a frente con una persona que ha matado a por lo menos 15 víctimas a cambio de dinero en efectivo. ¿Cómo funciona el sicariato en Guatemala? A continuación le presentamos esta impactante entrevista. Iniciamos la segunda parte de la investigación. Nuestro destino, el encuentro con un asesino a sueldo. Nuestro objetivo principal es conocer cómo funciona el sicariato en Guatemala. Intentaremos entrevistar a un joven que asesina a personas a cambio de fuertes cantidades de dinero. Hemos tenido el primer contacto con las personas que nos llevarán con el ex sicario, una cadena de comunicación cuya identidad desconocemos. La entrevista se realizaría 5 días después de esta llamada. En estos momentos son las 10:12. Hemos acordado reunirnos acá con la persona que nos va a dar la entrevista. Él nos dijo que estuviéramos puntual a las 10:30. Él nos estará esperando en un sector de la ciudad de Guatemala. No podemos decir en qué zona estamos en estos momentos, puesto que esta fue una de las condiciones que la persona dio para poder darnos la entrevista. Tenemos un único contacto, que es al que le voy a llamar en estos momentos, y es la única llamada también que él va a recibir en el transcurso de la mañana para confirmarle que ya estamos aquí. ¿Aló? Ya estamos aquí. Ah, va.
Estamos en el carro que te dije, la descripción que te di, exacto. Va, perfecto, gracias. Una llamada de 10 segundos, si ustedes se dieron cuenta, yo ni siquiera le llamé por su nombre, porque en realidad no sé su nombre, no sé cómo se llama, pues esperamos ya en unos minutos poder hablar con él. Y una de las condiciones que nos dio también es que no vamos a ver su rostro. Las instrucciones son claras, tenemos que ir solos. Por lo que me dijo, no es creíble que seamos solo 2 periodistas en busca de respuestas. El peligro para nosotros es que crea que es una trampa de la policía. La definición de sicario es asesinar a una persona por hay un fin económico o hay una presión dentro de la organización que me está obligando a generar esas conductas. Nos recibe en su territorio. Este parque será testigo de un encuentro cara a cara con un ex sicario que en sus manos lleva la sangre de 15 víctimas mortales. ¿Cómo es que tú entras a este mundo del sicariato? Yo cuando tenía 13 años fue que me metí en donde yo antes vivía, había como una comunidad que le dicen los patrulleros. Entonces empezamos como a hacer limpieza social. Yo estaba bien pequeño, ya todos eran algo grandes. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía yo 13 años. Entonces empecé como en la auxiliatura, se puede decir. Después me tiré a ser patrullero, empezamos a hacer limpieza social, como a matar. Ya después de eso fue que ya alguien me llamaba, que quería que yo matara a alguien. Entonces ellos me daban la pistola o algo y yo alquilaba. Hay personas que se dedican a alquilar armas por día. Entonces de ahí fue donde yo fui trabajando ya solo. Ya me pagaban, ¿qué te puedo decir? 5.000 o 10.000. ¿Y cómo fue la primera vez que mataste? Fue con un grupo de personas. Había un señor de que era muy mayor que dejó embarazada a una niña. Entonces la mamá nos contactó. Y fue ahí donde les pagó a era como, se puede decir como los cabecillas. Y ahí fue donde fue la primera vez que me dieron un arma y yo fue donde disparé. Al principio sentí miedo, estuve como soñando y cosas así a la persona porque la primera vez como que cuesta. La segunda vez fue lo mismo, la tercera lo mismo, hasta la cuarta que pues yo iba a dar como más valor. Entonces cuando las personas están cometiendo ese crimen, no necesariamente en el enfoque del psicópata, sino que también tienen que superar el tema de empatía, el tema de culpa, el tema del significado en la vida de ellos a la hora de cometer un crimen. Y es donde algunas veces, entrevistando a sicarios, dicen, pues, tuve problemas para asesinar las 2 primeras veces. A partir de la tercera ya no fue tan difícil. Pero sigue usando la palabra difícil. En cambio, un psicópata es diferente, para él va a ser muy fácil hacerlo. Se carece de empatía, como que se le enfermó la empatía. Y entonces puedo ver a los demás como objetos, como cosa, no como una persona. Aquí existe de lo que ni te imaginas. Aquí hay de todo, como te digo, o sea... Hay personas que matan hasta por placer y que no cobran. ¿Y matar en Guatemala a una persona es barato o es caro? Mira, depende de la persona que sea y cuál es el trabajo que vas a hacer. Por persona te pueden cobrar desde 5.000 hasta 20.000. Digamos, alguien viene y le habla a alguien que sea como yo, que quiere que te mate a ti. Cobran unos 20.000. Por matar me cobrarías 20.000 quetzales. 20.000 quetzales cuesta mi vida. ¿Y cómo lo harías? Siempre lo que hacía era como volverme amigo, meterme al núcleo de decirte como normal, no aparentar. Porque hay varios tipos de sicarios, ¿no? El sicario que tú lo miras y dices, bueno, tiene miedo, y la persona que tú la miras bien vestida y ni te imaginas. Entonces me hago amigo tuyo, te empiezo a hablar. Cuando yo ya miro la oportunidad, pues lo hago.
Pero además se hace un estudio de campo, agrega. Por ejemplo, lugares y horarios frecuentados por la víctima. ¿Y por qué mi vida cuesta 20.000 y no 5.000? Es dependiendo de qué persona sea. O sea, tú miras, ¿qué te digo? La primera vez que te digo de que fue la señora que nos pidió matar al señor, cobramos 5.000 porque era como mendiguito, se puede. Entonces, cambio contigo costaría más. Otro tipo de sicario, que es el que comienza a involucrarse en actividades criminales, pero no tiene el fin de ser sicario. Pero en el crecimiento dentro de esa organización, en algún momento va a jugar ese rol y va a integrar entonces su actividad criminal en función de ese rol. ¿Y has llevado tú una cuenta o un récord de cuántas personas has asesinado? En total alrededor llevo como 14, 15. Pero nunca he matado por robar o cosas así, sino que no mato injustamente. Lo mío es como matar a las personas que en realidad hacen mal. Haciendo yo el mal matando, creo que no está bien eso. Pero te cuento rápido el caso de una señora que me contrató hace como 2 años. Ella me dijo de que quería que matara al esposo. El esposo iba en carro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Sacar como un presupuesto. Alquiler de moto. Si la van a robar, tengo que alguien que robe porque yo no robo. El alquiler del arma. Entonces el señor iba con sus hijas y la señora me dijo, si miras a mis hijas las mato, yo no mato niños. Entonces ese día lo que hicimos fue que hablamos con el señor y yo le conté. El señor nos pagó casi el doble, dividió 3, nos pagó casi el doble por matar a la persona que nos había contratado. Entonces sí se tiene que fortalecer la investigación en criminología en todos estos fenómenos de conductas desviadas, de conductas delictivas, para poder establecer mecanismos efectivos y contundentes que atiendan científicamente el fenómeno criminal en Guatemala. ¿Cuál es la diferencia entre un sicario a sueldo a un sicario de pandillas y un sicario de narcotráfico? Mira, el de pandillas ya es muy diferente, ese mata al que sea, o sea, ese no... Él lo hace porque se lo pide. A él le tienen como, no sueldo fijo porque no es trabajo tampoco, pero no es como yo. O sea, yo trabajo por mi cuenta y nomás lo hago con personas que en realidad se merecen. No puedo matar a alguien solo porque me digan, no mato por extorsión. No hago eso, no mato por deuda ni nada por el estilo, solo por cosas que a veces hay hombres que embarazan a niñas y no se quieren hacer responsables. Entonces ahí es donde nos contactan y me vas a preguntar cómo es que nos contactan. Entonces también tenemos contactos con pandillas. Entonces nos llaman, nosotros les damos el presupuesto, cuánto es que gastamos en hacerlo. Antes de matar a la persona nos dan el 50%, después cuando terminamos nos dan el otro 50%. Nos dan fotos. Empezamos a seguirlos, a averiguar qué trabajan, cosas así. Ya cuando los tenemos bien vistos, ya llegamos a hacerlo. Pero ¿qué te digo? Tarda hasta un mes. Trabajo con maras que son rivales. Entonces es ahí donde nosotros firmamos, donde si no cumplimos en el tiempo, a veces nos dan un mes para matar a la persona y si no cumplimos, pues nos matan a nosotros. Todo es relacionado con el dinero. En zona 1 hay muchos puntos donde tú llegas y te dan una libreta o algo. Ahí están las personas que... No, tú llevas como un récord y el que tú digas, bueno, este es como más cabrón, a este lo contrato. Dependiendo de cuántas personas has matado, es ahí donde te pagan. Si tú llevas solo una persona que has matado, te pagan poquito, te pagan hasta 500 el saldo. La forma de matar, ¿cómo es? En realidad, en arma que hemos usado, solo uso 38 y 9 milímetros. Es solo un disparo y si no sale certero, pues intentamos matarlo rápido, modo de que no sufra también. Muchos compañeros que empezaron conmigo, en estos momentos se encuentran en la cárcel
Otros que eran más pequeños están todavía en reclusorio. Otros que tal vez la mamá se dieron cuenta y los metieron internados. Tengo amigos que se quitaron la vida, pero nunca he tenido como un cargo de conciencia, como te digo, porque yo sé a las personas que yo he matado. También llegué al punto de matar a uno que era novio de mi hermana, que fue como que una vez le pegó y eso es lo que no. Estoy en contra de que maltraten a las mujeres o cosas así. Y cualquiera le va a sonar chistoso porque cualquiera que me oye hablar así le da risa porque los matones matan a cualquiera, o sea, no tienen corazón. Una vez matas a una persona así, o sea, ya no vas a sentir lo mismo matar a 3, a 10 personas, ya vas a sentir normal. ¿Cuándo fue la última vez que le quitaste la vida a alguien? Llevo como... No te puedo decir como fecha porque no es como que lleve yo contados, pero llevo tal vez un año sin no asesinarme, ¿no? Nunca sabremos su nombre, pero sí su historia. A los 13 años integró un grupo de limpieza social, tomando a la vez un papel protagónico como víctima y victimario en la crisis de inseguridad que históricamente azota al país. Todavía era un niño cuando tomó el arma para asesinar a su víctima. De eso, 5 años ya pasaron, pues hoy tiene 18. Mi vida es súper normal. O sea, yo llevo una vida normal. No tengo familia que se dedique a esto ni nada por el estilo. O sea, mi vida es súper normal. Tú me miras y mi vida es normal. Nunca le faltó amor, cariño o un plato de comida en la mesa. Hasta hoy, ni él sabe a detalle por qué decidió ser sicario. ¿Crees que la policía no te ha identificado? No, y estoy muy seguro de eso. Ahora, a sus 18 años, decidió hablar con la única condición de no dar a conocer su identidad. Su identidad, esa que vive al filo de la muerte, en un camino sin retorno. Y la pregunta que seguramente muchos se harán, ¿cuál es el perfil psicológico de un sicario? ¿Por qué estas personas matan a cambio de dinero? ¿En algún momento llegará el arrepentimiento a sus vidas? Expedientes entrevistó a un criminólogo experto en psiquiatría forense y él nos responde estas y otras incógnitas. El fenómeno del sicariato es un modo delincuencial alarmante, no solo por las muertes ocasionadas, sino también por quienes creen que matar por encargo es una forma de vida que ofrece dinero y poder. Existen como diferentes formas de manejar el tema del sicariato, diferentes construcciones del sicario. Existe, por lo menos en Guatemala, de las que más son frecuentes, es el sicario derivado de pandillas, que tiene un perfil un poco diferente a un sicario que puede ser psicópata, por ejemplo. En el caso de pandillas, entonces se le puede asignar a alguien que tenga su primera prueba y se le dice que se le dan indicaciones para asesinar a alguna persona y lo va a ejecutar. Pero el tema con pandillas es que estamos viendo adolescentes, hombres y mujeres, que cometen el sicariato, que van a ejecutar. Y vamos a encontrar algunos sicarios también que tienen ya tendencias psicópatas. Alguna diferencia es que estos sicarios pueden, aparte de cumplir con el cometido del encargo que se tiene por dinero, por ejemplo, ser a la vez generar conductas desproporcionadas como de maldad, perversas, torturan a su víctima antes de asesinarla. Un estudio realizado en México revela que en muchos países latinoamericanos existen 4 perfiles del sicario.
Este tipo de sicario proviene de zonas rurales en extrema pobreza. El factor económico es el motivo por el cual ingresan a la delincuencia organizada. Es frecuente que estos involucren a sus hijos desde las edades de 8 y 9 años en actividades ilícitas. Provienen de familias disfuncionales donde es frecuente la violencia, el maltrato y las adicciones. Estos individuos suelen unirse a las pandillas como informantes o halcones. Posteriormente venden drogas, cometen extorsiones hasta llegar al homicidio. Pueden desarrollarse o no en un ambiente con tendencia al crimen. No necesariamente sufren necesidades económicas, pero sí suelen provenir de familias disfuncionales. Desde pequeños registran comportamientos antisociales como lesiones, robos y venta de drogas. Tienen un ascenso rápido por su capacidad de liderazgo, manipulación y la facilidad estratégica en la planeación de sus crímenes. Se distingue del anterior en tanto que su motivación criminal es causar el mayor dolor a su víctima. Los homicidios en Guatemala siguen incrementando, y más cuando la violencia representa una forma de subsistir para algunas personas. Las estadísticas que las autoridades comparten son alarmantes. Tan solo el año pasado fueron asesinadas más de 3,000 personas de una manera violenta. Una triste realidad a la que miles de guatemaltecos se tienen que enfrentar día a día. En este último reportaje de Expedientes también le presentamos las acciones que se están implementando para contrarrestar los altos índices de violencia e inseguridad. La violencia en Guatemala no da tregua. Tan solo el año pasado ocurrieron más de 3,000 homicidios violentos. En el mapa rojo, noviembre se sitúa como el mes con mayor número de asesinatos. 3.304 corresponden a muertes que podemos catalogar como sujetas de investigación bajo la tesis de una muerte violenta, ¿verdad? De esa cuenta tenemos que en el presente año tuvimos 2.167 muertes producidas por proyectiles de arma de fuego, que continúa siendo la primera causa de muerte a nivel nacional. En cuanto a la causa de muerte, el informe del INACIF detalla que 2.167 personas fueron asesinadas con arma de fuego, 332 con arma blanca y 445 víctimas fueron asfixiadas. Luego tenemos otras que son de menor cantidad, como asfixias por estrangulación, que corresponden a 109 casos. Luego tenemos otras que son mucho menores, como por ejemplo seccionamientos o decapitación o desmembramientos. Hemos visto que en el presente año fueron 25 casos, lo cual ha venido a la baja también, ¿verdad? Porque en los otros años habían patrones, digamos, de desmembramiento en varios cadáveres. Esto se ha venido reduciendo. Dentro de la pandemia ocurrieron estos desmembramientos. Esto quiere decir que la presencia del crimen organizado se mantuvo, simplemente se mantuvo un poco más de perfil bajo, pero ellos marcando de alguna forma su territorio. Podemos decir que en términos generales hubo un descenso de un 25.74% en el presente año con relación a las muertes violentas. De acuerdo con el último informe que nosotros producimos, que durante la época del confinamiento sí hubo una reducción bastante evidente de homicidios, pero ya después, ya en el mes de agosto, cuando vemos que nuevamente se quitan en su totalidad las restricciones, podemos volver a ver que los homicidios empiezan nuevamente a incrementar.
terminamos siempre con esa misma tasa de 25 víctimas por cada 100,000 habitantes. El departamento que nos reportó durante este año la tasa más elevada fue Chiquimula con 68, Izabal en segundo lugar con 58 y Escuintla en un tercer lugar también a la par de Izabal con 58 víctimas por cada 100,000 habitantes. Que se tome en cuenta específicamente esas horas de toque de queda que en algún momento funcionaron, que debiesen estar los policías en las calles durante esas horas, porque puede hacer que esto pueda venir a ayudar a fortalecer la seguridad de las mujeres y los hombres en las calles. Hasta la fecha, en Guatemala la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes disminuyó de 45% en 2016 a 25% en 2020. Sin embargo, expertos en seguridad sostienen que la violencia e inseguridad continúan marcando territorio. Delitos como secuestros, robos, extorsiones y el sicariato, ocasionados por el crimen organizado y las pandillas, suponen un riesgo latente, especialmente para el guatemalteco de a pie. Bueno, pues las pandillas definitivamente son las que nos generan la mayor parte de violencia, delitos contra la vida y el patrimonio en nuestro país. En el caso de los pilotos de buses, pilotos y empleados de camiones recolectores de basura. En este caso, los líderes de pandilla ordenan a sus coordinadores en la calle para que recluten a niños y adolescentes, generalmente vulnerables. Y las órdenes posteriormente son sumamente violentas. Tal es el caso de irle a disparar a un piloto de un bus, irle a disparar a un tiendero o ir a entregar un teléfono celular, una nota extorsiva. Y una de las causas por las que más se dan estos hechos violentos es cuando las personas se niegan a pagar la extorsión. Generalmente las víctimas potenciales más vulnerables son las que residen en los lugares donde hay alta o media presencia de pandillas. En el año 2020 tenemos personas detenidas por el delito de extorsión y otros delitos vinculados a las pandillas, 1,223. Notificaciones de privados de libertad, 191, que este es un aspecto importante en la que muchas personas que han contribuido con las pandillas o con los imitadores se involucran hasta en 20 casos de extorsión. Este año fue muy importante porque DIPANDA trabajó en coordinación con el Ministerio Público para lograr la captura de objetivos de alto valor policial. Por ejemplo, se tienen 143 armas de fuego incautadas, entre ellas fusiles. Hemos tenido 731 allanamientos, 22 requisas, que son parte de nuestras estrategias en coordinación con el sistema penitenciario. Y se ha incautado un total de 667,055 quetzales con 50 centavos, especialmente a la Mara Salvatrucha. En 2020, las autoridades desarticularon 32 estructuras criminales dedicadas al sicariato y la extorsión. Si bien la tasa de homicidios violentos disminuyó el año pasado, posicionándose en 25 por cada 100,000 habitantes, es evidente que ni la delincuencia, ni el crimen organizado, mucho menos las pandillas, han dado tregua. Un informe del GAM revela que a la violencia también se unen las desapariciones de mujeres, niños y niñas. Diciembre, el mes en que la niña Miss Lady Menéndez fue asesinada, también se activaron más de 300 alertas de búsqueda Alba Kenneth. Las autoridades tienen un gran reto para contrarrestar este y otros problemas. Por ejemplo, los altos niveles de impunidad en delitos contra la vida. De esta manera ponemos punto y final al programa Expedientes y nos vamos no sin antes hacerle la invitación para que la próxima semana sintonice nuevamente este programa. Que descanse. Muy buenas noches.